Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando sobre la criopreservación de óvulos. Perdón, vamos a estar hablando, no, yo voy a estar hablando con una médica que es invité, especialista, ginecóloga, especialista en fertilidad, sobre este tema que por suerte hoy se está hablando y las chicas se están como acercando a tener más información, ya que la maternidad se postergó por cuestiones de terminar la carrera o las relaciones o primero mudarte sola o lo que sea. Se extendió la maternidad y hoy estamos hablando que a partir de los 35, más cercano a los 40, es como la estadística que estamos empezando a ser mamás. Pero ¿qué pasa? Cuando vas a esa edad a querer ser mamá, ya sea de manera natural o por tratamiento, y te empezás a hacer estudios, quizás te encontrás, en la mayoría de los casos, en esa edad, la médica nos va a decir mejor, que o la reserva ovárica es baja o que la calidad de tus óvulos no es buena. Entonces tus chances estadísticamente a esa edad son muy pocas o son mucho menores que en tu etapa fértil o cuando tus óvulos están mejor reservados. Bueno, invité a una médica, ella es Adriana Zavala, trabaja en el grupo IARA, en la clínica de La Plata. Bienvenida. Muchas gracias, Yani. Gracias por tu invitación. No, por favor, un placer. Bueno, como dije al principio, por suerte se está hablando mucho, pero me gustaría hacer todo este capítulo hincapié sobre la criopreservación de óvulos para aquellas mujeres que, como dije, no tienen pensado ser mamá ahora, no saben quizás si van a ser mamá o no, o sí tienen la certeza de que quieren ser mamás, pero no en este momento. Y están empezando a averiguar para criopreservar sus óvulos. Quiero que me cuentes qué es específicamente y para qué sirve. Bien, bien. Bueno, es una técnica de fertilización asistida donde el congelamiento de los óvulos nos permite mantener la calidad y la cantidad de esos óvulos para ser utilizados en un embarazo a futuro. Es como detener el reloj biológico de esa célula. Se pueden criopreservar óvulos, se criopreservan semen, tejido ovárico, también embriones, pero bueno, puntualmente la gran ganancia ha sido poder hacerlo con óvulos. Ok, entonces lo que vos me estarías diciendo que al criopreservar los óvulos, yo me voy obviamente, cuanto más temprano lo hagamos, cuanto más jóvenes seamos, la calidad de esos óvulos va a ser mejor y la Bien. cantidad. También, en sí, la estrategia lo que permite es eh, mantener la eficiencia del óvulo al momento que fue criopreservado, tanto en cantidad como en calidad. Cuanto más precoz se haga este tratamiento, más ventajas va a tener. Pero el momento para hacerlo en sí es cuando la mujer está decidida Sí. y si a futuro, ante una eventualidad de necesitar esos óvulos, ya no los tiene disponible en su situación actual para su uso en ese momento, el hecho de tenerlos criopreservados te permite poder utilizar tus propias gametas al momento de un tratamiento. Perfecto. ¿Cómo se realiza el procedimiento? En sí tiene dos etapas. La primera etapa es de una estimulación ovárica mediante inyecciones, un tratamiento hormonal principalmente que dura unos 10 a 12 días y una segunda etapa que es la extracción de óvulos en En un área de quirófano. quirófano, bajo sedación, por una ecografía transvaginal y posterior a eso ya quedan guardados. La mujer retoma su vida a los 15 días con su ciclo normal y ahí se los mantiene por un tiempo que a la fecha es indefinido. Eso te iba a Sí, decir, o sea, hay un límite de tiempo, no sé, para poder usar bien. esos óvulos. O sea, yo me Es, los saco y tengo, no sé, un sí, plazo de 5 años para usarlo, bien, después pierden calidad, después, bien. no sé, se pierde la criopreservación, ¿pasa algo? Los óvulos quedan detenidos en el tiempo y el tiempo que pueden estar congelados es indefinido porque en realidad están mantenidos en nitrógeno líquido y eso se va renovando constantemente. Pero sí hay eh, momentos recomendables que podemos decir, desde lo biológico sabemos que los embarazos por encima de los 45 años de edad femenina
tienen peor Sí, pronóstico obstétrico. Entonces yo diría, desde la edad que congeló hasta antes de los 45 sería lo médicamente recomendable. Y por otro lado, los protocolos de la fertilización asistida del Ministerio de Salud actualmente marcan como una pauta ética de tratamiento hasta 50 años, que sería otro límite, capaz un poco más legal y no tan biológico, para llevar adelante este tipo de tratamientos. Entonces, desde la edad que congeló una paciente, antes de los 45 como médicamente ideal, o hasta los 50 como legalmente ideal, sería el tiempo que lo podríamos mantener. Se pueden mantener más tiempo, pero por ahí no es tan recomendable hacer tratamientos después de esa edad. claro. ¿Y a qué edad? Vos dijiste el momento ideal es cuando obviamente la mujer esté decidida y tome la decisión de hacerlo, pero biológicamente, ¿a qué edad es conveniente hacerlo? Bien, en sí, la información que tenemos es la información que está publicada en los distintos papers científicos o revistas internacionales que publican estadísticas de los tratamientos y de la fertilidad humana. Y se sabe que la mejor eficiencia del óvulo es entre los 20 y 35 años. O sea que valdría decir que 25, 26, 27, 20, 29, 31, 32, 33 vendría a ser todo lo mismo en chances de éxito. De 25, no, perdón, de 20 a 35 Vendría a ser no lo varía, mismo. o sea, No no varía. cambia. Tengo todos esos años para decidir Exacto. hacerlo. Es raro que una chica cuestione o se cuestione la maternidad antes de los 30. Sí, Por lo general más hoy. son muy poquitas. Me ha pasado 28, 27 años consultando. Por ahí es cuando ya está muy decidida a posponer el Claro. proyecto por después de los Más 35. como una prevención, lo Sí. tienen como algo, sí. O ante situaciones de enfermedades que condicionan la fertilidad. Por ejemplo, si una paciente joven tiene que hacerse una quimioterapia u operarse, una cirugía de ovarios, o tiene endometriosis muy severa, que ya está asesorada de antemano de esa situación, Claro. por ahí consulta más precozmente. Por motivos sociales de postergación de la maternidad, es más común que sea entre los 33 y 34, 35. ¿Y qué pasa para esas mujeres que nos están escuchando, que Ujú. tienen más de 35, que todavía no quieren ser mamás, pero están empezando a informarse con esto de criopreservar sus óvulos, porque por ahí, no sé, la maternidad les viene dentro de 5 años, a los 40, 42, Sí. y quieren, bueno, tienen 37, 38 y quieren hacerlo ahora? ¿Se justifica, no se justifica? ¿Ya pasado los 35 baja muchísimo la estadística? La estadística siempre va bajando. Lo que pasa es que cada persona tiene su potencial fértil individual. Es como la inteligencia para el ser humano, o sea, cada uno tiene su coeficiente intelectual, bueno, cada uno tiene su coeficiente de fertilidad. Y capaz cometeríamos un error en decirle a una chica de 38 años que ya es infértil solo por portar un DNI, no sé, 35 millones, Claro. ¿no? Entonces, lo que se plantea es que vos a tus 38, respecto a vos misma, seguro que perdiste potencial fértil comparado con los 35, pero que es imposible para nosotros saber si ese célula que vos estás congelando a futuro no va a ser un bebé. Claro. Entonces, en sí, hablamos de que estamos congelando un óvulo en el estado y eficiencia que tiene en este momento. A futuro, si lo necesitamos, puede funcionar como no. Ok, pero siempre va a ser el óvulo de los 38 años, si yo postergo la maternidad hace 4 o 5 años, siempre el óvulo de los 38 años va a tener una mejor calidad o una mejor chance que un óvulo de los 42. Totalmente, totalmente. Siempre va a ser... O sea, cuanto antes es- lo hagamos, cuanto es antes estemos mejor. decididas, mejor calidad vamos a tener. Esa es la conclusión, pero a su vez, entre los 35 y 40, si yo sé que voy a dejar la maternidad para después de los 41 o 42, si congelo óvulos voy a tener una chance más alta de embarazo que con óvulos de 42. Claro. Claro. ¿Mm? Sí, sí, garantías no hay, Garantías no hay. pero las chances al hacerlo más temprano, obviamente son Sí. mejores. Las pruebas. Por ahí en la consulta lo que planteamos cuando una paciente se presenta a los 38, 39 a asesorarse sobre preservación de la fertilidad es sobre opciones de tratamientos que tiene. Está el proyecto monoparental. Por eso en la consulta se habla mucho sobre los proyectos o si en este momento ya se ve
maternando. Claro. Sí, si es algo a futuro o es algo, O es algo más actual, inmediato. Claro. exacto. Y podemos hablar de congelar óvulos igual independientemente, pero también llevar adelante un proyecto monoparental, porque los tratamientos no se contradicen, no se contraponen. O sea, una chica puede perfectamente congelar óvulos para un futuro, para que eventualmente un segundo embarazo se concrete, Claro. después de X edad, y también llevar adelante en un segundo tratamiento un proyecto monoparental para quedar embarazada ahora. Y ir cumpliendo con ambos objetivos. Claro, claro. Es invasivo, yo sé que esto es muy, muy personal, pero bueno, yo te hago las preguntas que todas quieren saber o las Sí. que están empezando a averiguar. Vos dijiste, a los 15 días recuperamos el ciclo. Es con anestesia. Ese día me voy a mi casa, no me voy a mi casa. Yo lo sé, pero te lo pregunto Bien, está bien. sin saber. Si querés te detallo el tratamiento pasito a pasito. Dale. Dale. Empieza por lo general el día que la mujer menstrua, que puede ser una menstruación espontánea o puede ser inducida por anticonceptivos. Sí. Se hace una ecografía. En esa ecografía lo que evaluamos es el recuento de folículos o si hay alguna imagen quística que puede quedar residual del ciclo anterior. En caso que esté, se espera otro momento para empezar. Si no, se empieza el tratamiento con las inyecciones. Las inyecciones son la hormona FSH y se utilizan aproximadamente por 10 días. Y en esos 10 días que la paciente va aplicándose las inyecciones, se van haciendo 2 o 3 ecografías máximo, que son ecografías de control, donde nosotros vamos viendo cómo desarrollan folículos. Y esto lo aclaro puntualmente porque no vemos óvulos en las ecografías. Bueno, esa Esta es lo que aclaración la hago siempre. Bueno, a mí no me la hicieron y a mí lo que me pasó el primer tratamiento, claro, la médica me hablaba de folículos, pero yo, como creo que la mayoría ignorantes, porque no nos enseñan a conocernos nuestro ciclo, no nos enseñan a nuestra fertilidad, no nos enseñan, de hecho yo lo dije en un video, yo crecí con miedo a quedar embarazada y toda mi generación con miedo, no, cuídate con preservativo y toma anticonceptivo, como... Primero me parece una locura que te hagan tener miedo. Primero es una locura que te hagan, no sé, cuidarte con 3 métodos si es posible, como, no sé, si te plantaran como si fuera tan fácil. Y hoy, ya hace mucho tiempo, aprendí que la estadística de embarazo por ciclo es 20, 25, 30% con toda la furia. Y después que le ponían, toda mi generación creo, no sé, pues estaban educados así, pero le ponían como mucho foco al cuidarse por un embarazo y no por las enfermedades sexuales. O sea, una debería usar preservativo por las enfermedades sexuales y no por el miedo a quedar embarazada. Entonces, eso me parece que debería cambiar de que no nos enseñen a cómo no quedar, sino qué tenemos que hacer si queremos quedar, qué tenemos que hacer, cuidar nuestra fertilidad sin querer ser mamás. O sea, cuidar nuestra fertilidad toda la vida, con hábitos, porque yo tengo entendido que, como decís vos, la cantidad no cambia y la calidad a medida que pasan los años es peor, pero creo que si tenés una vida con hábitos saludables, no va a ser lo mismo que si nunca te cuidaste y llegas a los 40 años con, no sé, obesidad, fumando, sin hacer una alimentación. Y bueno, esos óvulos van a estar como puedan. El óvulo, como toda célula, sufre el daño del estrés oxidativo o etcétera, al que exponemos el resto de nuestro cuerpo y va sufriendo la pérdida como cualquiera célula de nuestro organismo. Y todas estas pautas, como el tabaquismo, la obesidad, la mala nutrición, el déficit o el exceso de deporte, el estrés, los malos hábitos de sueño, etcétera, todo eso va a influir en tu capacidad fértil y en tu reserva ovárica y en la calidad del óvulo, que son cosas distintas, pero que también son influidas por las mismas hábitos, perdón. Pero bueno, volviendo a la ecografía. Bueno, perdón, esto te iba a decir. La médica me hablaba, vemos 5 folículos, para mí eran 5 óvulos. Claro. Salgo de quirófano, yo ya, cuando me despierto de la anestesia, lo veo a mi marido, ya le veo la cara, y en eso entra la médica con la misma cara, y digo, acá pasó algo, me fue mal, no sé qué. Bueno, yo tenía 5 en la cabeza. No, sacamos solo 2 óvulos, uno era mala calidad, no servía ni siquiera para fertilizar, y el otro, bueno, lo fertilizaron, pero no prosperó, era de mala calidad, entonces cuando lo van a fertilizar se rompe el óvulo.
Pero lo que voy es esto. Ella hablaba 5, 5, 5. Yo entré a quirófano y salí de quirófano con 5. No, 5 folículos. Sí. Claro, yo 5 folículos igual 5 óvulos. Y no. No, eso siempre aclaro y es un hábito que tomé porque desconozco que este es una deficiencia en el conocimiento que tenemos todas las mujeres y no te digo que es muy común escuchar que con la ecografía contamos los óvulos. No, con la ecografía contamos los folículos. Esos folículos son como un quistecito de agua que está en el ovario y el óvulo está nadando adentro de ese quiste y nosotros lo podemos recuperar al momento de punzar, de entrar con la aguja por la vagina y extraer ese líquido. O sea que el óvulo no lo vemos hasta que el líquido lleva al microscopio. Incluso los médicos no lo vemos, lo ven los biólogos. Claro, que son los que te dicen había tantos. Exacto. Y después pasa de que por ahí, no sé, había 10 folículos, sacaron 5 óvulos, pero de los cuales 2 y la calidad no servían. Cuando se extraen esos óvulos o ese líquido, el biólogo recibe el líquido, rescata los óvulos, los limpia, porque también no van solos, van llenos de un grupo de células que hay que limpiar, y recién ahí los califican en base a la madurez y a la calidad. Y la diferencia capaz con los tratamientos en general es que solamente podemos congelar los óvulos maduros y de buena calidad, porque son los que sabemos que van a sobrevivir a la técnica de congelamiento y descongelamiento, porque tampoco vale la pena congelar óvulos de regular calidad o de inmaduros porque no sobreviven al proceso de descongelamiento y uno está conservando una esperanza que capaz después no es. Bueno, eso te iba a decir, se congelan óvulos porque tienen más probabilidades. ¿Cuál es? De sobrevivir al descongelamiento. Te iba a decir, ¿más probabilidades cerca de un 100 o más probabilidades? Sí, bien. Hoy en día la técnica de vitrificación de óvulos, que fue un gran avance en la medicina reproductiva, previamente a esto no teníamos otras estrategias, como el congelamiento lento y los óvulos no sobrevivían. Ni los maduros. Ni los maduros. Cuando lo iban a descongelar, que se morían. Se morían. Se lisaban, se llaman, como que se destruían. Ok. ¿Está? Gracias a esta técnica que se fue poniendo a punto año tras año, hoy en día la tasa de sobrevida de óvulos es 90-95%, pero principalmente aprendiendo que hay que congelar los óvulos de buena calidad. Claro. Los maduros y de buena calidad, buen aspecto morfológico. Para poder tener esa estadística. Exacto. Okay. Y después que fertilicen y que formen embrioncito a futuro cuando uno lo descongela. Ok. ¿Genera algo en el cuerpo de la mujer criopreservar los óvulos? O sea, que aspirarme óvulos. Me dijiste a los 15 días volvés con tu ciclo normal, sí. Pero sigo recuperando mi fertilidad como si nada hubiese pasado. Sí. Hay un desbalance, mejora, empeora. ¿Qué le pasa al cuerpo? Bien, en la etapa de tratamiento que lleva todo ese mes, los primeros 15 días para estimular el día de la extracción de los óvulos y 15 días después hasta que volvés a menstruar, el organismo está abocado a desarrollar esos folículos, hay capaz una oleada hormonal que te puede dar sintomatología, los síntomas son muy subjetivos, dependen también de otras connotaciones emocionales, por qué estás transitando eso, sí. este proyecto, por qué lo transitas, porque obviamente que a veces desestabiliza un poco las emociones y por ahí algo que no duele tanto en este momento puede doler más. Sí. Bien, una vez que la mujer menstruó, recupera su ciclo normal, como venía menstruando. Lo que pasa es que hay algunos momentos donde capaz si su reserva ovárica está muy bajita, después de estimularla puede haber una inhibición en el eje hormonal y puede haber un ciclo irregular a posterior. Pero se va a recuperar en 2 o 3 meses y va a volver a ciclar normalmente. Ninguna paciente desarrolla con una menopausia abrupta por haber hecho un tratamiento de fertilidad. Eso te iba a preguntar, porque hay un mito en donde, claro, vos haces toda una estimulación hormonal. Nosotras ovulamos un óvulo por periodo con suerte. Bien. Hay muchas mujeres que no ovulan, pero con suerte es un óvulo. Vos corregime, un óvulo.
en una punción ovárica vos estás haciendo que varios folículos ovulen cuando Bien. no tendrían que ovular. Bien. Entonces hay como un mito o no sé, es algo que se dice de que al hacer eso es como que tu reserva ovárica baja, pero no en el corto plazo, sino como que baja porque Bien, estás haciendo bien. algo que el cuerpo no estaría haciendo. Bueno, Por su- ahí te voy a corregir, es un gran mito, porque sí el cuerpo lo está haciendo. Nosotros trabajamos sobre folículos que el ovario despertó, y la fisiología del ovario es así. Todos los meses, a principio de mes, entre el tercer y cuarto y quinto día, el ovario despierta un grupo de folículos. 3, 4, 5, 10, 15. Ese grupo de folículos que despierta cada ovario es proporcional a la reserva ovárica que tiene de base la paciente. Entonces, despierta ese grupo de folículos, todos crecen hasta un momento donde el campeón sigue el camino hacia ovular y todos los restantes, 4, 5, 10, 20, van a un proceso que se llama atresia. O sea que todos los meses las mujeres, todas las mujeres, ovulamos unos pero malgastamos 20. O sea que Ok, o sea que- la medicación lo que hace es rescata esos folículos que se hubiesen desperdiciado. Ok, entiendo, ¿Está? entiendo. Entonces, no estamos consumiendo folículos del futuro, estamos usando folículos que De ese periodo se iban a descartar. se iban a Los íbamos descartar perder. igual, lo íbamos a perder igual. Así funciona nuestro ovario. Y por eso es que nacemos con 4 millones más o menos de folículos y cuando empezamos la vida reproductiva van bajando, ovulamos 400 folículos u óvulos en nuestra vida reproductiva, pero perdemos, no sé, Sí. eh, Perdemos 10 muchos más de los millones. que ovulamos, sí. Exactamente. Sí. Eso que decís, todas nacemos con una X cantidad de óvulos, no cambia y no sé, ¿eso qué es? Suerte, hábitos de la mamá, Ujú. por herencia, no sé, ¿por qué yo nazco? ¿Por qué yo perdón, cuando nazco? ¿Nazco, se dice? Cuando nazco, no sé, tengo cierta cantidad de óvulos, vos otra, ella otra, o sea, ¿de qué depende esa cantidad? Bien, principalmente es una connotación genética. O sea que sí depende un poco de cómo se desarrolló ese embrión, qué genes activó durante su desarrollo intrauterino, para qué cantidad de células germinales fueron al ovario y qué cantidad de folículos se formaron. Okay. Algunas situaciones clínicas en la mamá, como el retardo de crecimiento, pueden favorecer que se produzcan más cantidad de folículos, como el síndrome de ovario poliquístico. Pero ojo, porque esa cantidad de folículos no se relaciona con con buena calidad. Claro. Entonces, a veces Sí, la cantidad no hay tiene que ver con la calidad. Exacto, que la reserva ovárica muy elevada y el síndrome ovario poliquístico, por lo general también son una situación asociada a infertilidad, Sí. por un deterioro en la calidad de los óvulos, y esa situación sí se ha visto asociada a problemas durante el embarazo, donde los bebés nacen con bajo peso. Okay, okay. Pero principalmente la dotación de óvulos y folículos viene de una condición genética, no cromosómica, sino de distintos genes que se activan o apaciguan durante el desarrollo del embrión. Ok, ¿y la mamá puede hacer algo para activar esos genes? Bueno, hoy en día se está hablando mucho de la interferencia de disruptores endocrinológicos que puede sufrir la embarazada a través de las pantallas, a través de los microplásticos, Sí, a ahí través de los perfumes, ultraprocesados. desodorantes, sí. Exactamente. Que en realidad todavía están en el marco de la hipótesis y la investigación. Lo vamos a saber a futuro. Okay. Si es algo que afecta durante la gestación del embrión o bien está afectando a las niñas muy chiquititas que se están exponiendo a todos esos productos durante su etapa infantil o prepuberal. Pero si uno puede evitar todas esas Obvio. situaciones, bueno, mejor salud Sumar, individual y seguramente del bebé que estás llevando en tu panza. Ok. Ahora quiero hablar un poco de las emociones, pero mientras te escuchaba se me cruzaba otra pregunta.
hoy en día es mayor la cantidad de mujeres que hacen este tratamiento para preservar fertilidad porque quieren ser mamás a largo plazo, o en realidad son las que estamos haciendo tratamientos de fertilidad, que es el paso previo que tenemos que hacer. Bueno, eso es algo que cuando uno tiene la primera entrevista lo plantea. Me han pasado las dos experiencias. Pacientes que en realidad tienen el objetivo de maternidad actual, tienen el proyecto de maternidad actual, pero pues se plantean congelar óvulos. Y en ese caso la realidad es que hay que poner los esfuerzos en lograr el embarazo. Claro. ¿Tá? Y las pacientes que consultan porque no tienen claro su proyecto de maternidad o saben que su proyecto de maternidad se va a postergar por X motivos, en ese caso es donde está realmente dirigida la criopreservación. ¿Tá? Otra situación sería una planificación familiar donde uno tiene planeado más de un hijo. Claro. Porque otra consecuencia de, como vos nombrabas, estirar la edad del primer embarazo ha llevado a familias de pequeño tamaño, donde si se logra un embarazo y un recién nacido, ya tenemos que conformarnos porque el segundo embarazo viene en una situación muy avanzada. Claro, exactamente. Claro. Entonces, otra posibilidad sería para criopreservar en aquellas pacientes que por ahí tienen un proyecto de más de un embarazo, y en ese caso sí sería ideal con criopreservar. Claro. Pero es algo que muchas chicas no lo tienen tan claro al momento de la consulta cuál es su proyecto, si es ahora o es a futuro. Se lo planteás, le decís, pensalo con la almohada, y vuelven. Okay. Y ahí terminamos de definir. Y una cosa que siempre le digo, porque vienen como muy mezcladas, todas las dicen, no, pero si hago esto no puedo hacer lo otro. No, en realidad los proyectos no se contraponen. Sí, no podemos hacer todo el mismo mes, pero un mes puedes congelar, el otro mes puedes hacer un proyecto monoparental. Después, dentro de 3 años, conoces al príncipe azul y podés tener un bebé con tus óvulos criopreservados. Y ninguna de esas situaciones va a disminuir el pronóstico de la otra. ¿Qué estudios se hacen para hacer este proceso que explicaste paso a paso? Primero en principal, el estado de salud general. O sea, toda paciente puede criopreservar, siempre y cuando sepamos que su control ginecológico y de salud general está bien. Toda paciente puede criopreservar. Pedimos los parámetros de reserva ovárica como antimuleriana, hormonales o ecografía, principalmente para asesorarla respecto a qué esperar. Claro. Y a qué estimulación ovárica recurrir. Porque la estimulación ovárica, o sea, la dosis de las hormonas que utilizamos, está por ahí condicionada por esa reserva ovárica. Claro. Y de antemano, no usamos la misma dosis todas las mujeres. No, depende ajustada a cada paciente. Y por ahí planteamos, bueno, si tu antimuleriana está en X valor, la expectativa de respuesta es tanto. Okay. Y también ahí siempre aclaramos que a veces el laboratorio da una cosa y la realidad es otra, porque tampoco somos maquinitas de Coca-Cola que te ponen una fichita y te salen las latitas. Tal cual. Entonces, por ahí tu antimuleriana da un valor, pero después en los fines prácticos tu ovario no responde de cómo esperaríamos a la medicación. Ok. ¿Cuántos, como dije yo al principio, no hay garantías de un embarazo? Cuanto antes preservemos, más chances tenemos. ¿Cuántos óvulos tenemos que tener guardados más o menos para que nos acerquen a un embarazo? Oh, bien. Es una pregunta delicada porque extrapolamos información de trabajos científicos internacionales. Por lo general, no tenemos una estadística local o individual de cada clínica porque a veces las pacientes congelan sus óvulos y no vuelven o nunca por ellos a hacer tratamientos o el tiempo todavía no nos dio la posibilidad de hacer estadísticas propias. Entonces, extrapolando esta información de bancos extranjeros, se sabe que entre las pacientes entre 30 y 35 años deberían tener al menos 15 óvulos criopreservados maduros para lograr 3 embriones en condiciones genéticas normales que le van a dar la chance de 1 o 2 embarazos. Ok.
porque la salud genética de un embrión es importante para que genere un embarazo, pero no es una condición, no es la única Sí, no condición. es la única condición. Ajá. Y ese número va subiendo a medida que avanza la edad de la mujer. Si dijimos 15 antes de los 35, y estamos rondando los 40 óvulos a los 42 años. O sea, en el medio está toda la gama de cantidad de óvulos necesarios. Y obviamente somos todas distintas y todas ovulamos distintos, pero en la estadística, no sé si existe este dato de por cuántos tratamientos de crío tenemos que pasar para lograr, supongamos estoy entre 30 y 35, necesito 15. Bueno, una mujer de 32 años, ¿cuántos tratamientos tiene que hacer para lograr esos 15 óvulos? Ahí está 100% condicionada a su reserva ovárica y a su respuesta. Claro. Muchas chicas lo logran con un solo intento. ¿Con un solo intento logran los 15? Los 15 óvulos maduros, sí. No son la mayoría, ¿o sí? Sí, es una buena proporción de pacientes. ¿Sí? Sí. La mayoría de las pacientes entre los 30 y 35 años tienen una buena reserva ovárica y una buena capacidad de respuesta. Okay. Por ahí tienen que hacer algunas correcciones en los hábitos para poder responder bien. Con un solo intento logran... Estamos hablando de una mujer que no tiene ni endometriosis, claro, ni ninguna patología. Okay. Ninguna patología. ¿Está? Si su reserva ovárica está por debajo de un valor promedio, que es la que solemos ver, que es 2,5 de antimuleriana, si está por debajo de ese valor, capaz requiera un segundo ciclo. Pero por lo menos mi experiencia con la mayoría hemos logrado en un solo ciclo congelar al menos 12, que ya es un buen número. Sí, obvio, te acerca muchísimo. Sí. Obviamente que depende de cada mujer cuando tenga ganas de volver a repetir, pero médicamente hablando, ¿yo puedo estimularme este mes y si quiero sacármelo de encima rápido, hacerlo el próximo mes? ¿O se aconseja esperar un tiempo determinado? En realidad, incluso existen estimulaciones que son 2 veces en el mismo mes, porque también nos pasa con pacientes que viven en el extranjero. Claro. O en el interior. O en el interior, que a veces tienen poco tiempo y podemos hacer 2 estimulaciones en el mismo ciclo, o pacientes que van a entrar en un tratamiento oncológico, que podemos hacer 2 estimulaciones en el mismo ciclo. En sí, si al próximo mes la ecografía basal, que es la de inicio del tratamiento, está bien, podríamos hacerlo directamente sin esperar. Ok, o sea que médicamente no hay ninguna contraindicación. Médicamente no hay contraindicación ni limitaciones, siempre y cuando los estudios den bien para empezar. Okay. ¿Qué emociones suelen aparecer o cuáles son las que ves más seguida en consultorio cuando una mujer va a averiguar? Hablemos en el caso de criopreservar para prevenir. Bien. Bueno, lo principal es mucha ansiedad, y mucha ansiedad en sí, tener que tomar la decisión de si realmente quiero ser mamá en un futuro, es como enfrentar algo que venías pateando. Porque yo creo que una mujer sí que está decidida, aunque estés soltera, estás decidida a ser mamá y lo tomás como algo preventivo, creo que cuesta, obviamente debe costar muchísimo menos que una mujer que no tiene ni idea, que hace esto por las dudas. Exacto. Porque todavía no sabe si quiere ser mamá o no, y someterse a un tratamiento por las dudas, me parece que es como un montón para procesar. Sí, yo creo como que primero diría, pasa que no podés decidirte. Claro. Dos cosas. Algunas lo hacen como una estrategia placebo. O sea, como le genera tanta ansiedad tener que decidir si quieren o no quieren. Me lo aseguro y más tarde, dentro de 5 años veo. Y puedo seguir estando en la situación de indecisión. Eso está bueno, porque te lo sacás de la cabeza. Ya no tenés la presión del reloj biológico, o este año no lo hice y ahora ya tengo un año más. Exacto. Y es como que ya está. Exacto. En sí, durante el tratamiento, por ahí, si hubo un fracaso en un proyecto de pareja previo, puede generarse cierta angustia, porque capaz estás rescatando, estás haciendo esto por un rescate de un sueño que no se cumplió previamente. Tal cual. Por te imaginabas en pareja con esa persona, por ahí siendo mamá ese año o el próximo año, te terminaste separando
entonces voy a congelar. Claro. Entonces ahí hay mucha angustia, suele haber mucha angustia, pero también si el tratamiento es exitoso, un alivio. Claro, pero eso no lo sabemos hasta después del Hasta tratamiento. después del tratamiento, exactamente. Las pacientes que están transitando esto porque van a recurrir a una quimioterapia, a una radioterapia, son las más decididas. Sí, son las más decididas, pero a veces están un poco obnubiladas por su situación de base, entonces están capaz en la inercia del tratamiento y capaz están más abocadas a su enfermedad y tratarlo, obvio, por supuesto, y es lógico, que a la maternidad y que a la criopreservación. En sí, yo lo que planteo mucho con las pacientes es que la posibilidad que tenemos hoy en día de criopreservar no se contrapone, como te dije antes, con a los 2 o 3 meses tener otro proyecto. Pero si tu proyecto es de maternidad ya, sí, ahí no vale la pena criopreservar los óvulos por 3 meses, ¿no? No, por supuesto. Estamos hablando de mínimo 1 año, 2 años. O más. Claro, capaz. Sí, mínimo. Porque ya cuando están con un, con un año sí, hago tratamiento y capaz ya la empujas un poquito y ya lo hace. Claro, sí, o espera y va directamente a... Exacto. Quien dice 1 año dice 6 meses y ya está. ¿Está? Claro. Pero bueno, en sí, todas las emociones son válidas. Y hay toda duda y todo motivo que lleve a criopreservar óvulos es válido. Cada una tiene su propia motivación. Tal cual. Bueno, Adriana, muchas gracias por venir, por ser tan clara. A mí me gustaría, antes de despedirnos, ¿qué mensaje le quisieras dejar a esas mujeres que están pensando en averiguar o que ya averiguaron y están dudando si hacerlo o no hacerlo? Primero, que no se queden con ninguna duda. Que recurran, claro. Cualquier cosa que genere una pizca de incertidumbre, tenés que sacártela para estar confiada en lo que estás haciendo. Y en sí, que el momento para congelar, el más óptimo es hoy. Si no tenés otra limitante más que esa duda que en el tintero, el mejor momento para congelar óvulos es hoy, sea la edad que tengas. Si es 28, no importa. Si es 29, no importa. Sí, no importa siempre. A veces no te consideres demasiado chica para congelar. Porque también, por otro lado, es algo que dejás, que lo haces y te olvidás por el tiempo que necesites. Claro. Bueno, muchas gracias, Adriana. Espero haber sido claras. Y me encanta que se esté hablando más de este tema, que se esté usando para, como decís vos, para prevenir fertilidad, para cuidar la fertilidad, porque lamentablemente nacemos marcadas con cierta cantidad. La calidad, como dijiste, la podemos mejorar con hábitos, pero la cantidad no. Y lamentablemente el reloj biológico de la mujer, que a medida que pasan los años, empezamos a correr contra ese reloj porque y se nos acorta. Muchas gracias, Adriana. No, gracias a vos, Yani.